muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Buenos días, mis amados hermanos que están presentes en este día. Vamos a ponernos en pie, por favor. Hoy día es un día muy especial, como cada domingo, porque podemos juntos celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poderle dar la gloria, la honra y el honor que Él se merece. De repente, durante esta semana ha sido una semana para algunos de victoria, otros de repente para luchas, pero qué bueno es tener la palabra de Dios para poder consolarnos y ayudarnos en toda situación que se nos presenta. Justamente dice el Salmo 68, el verso 19 y el verso 20, dice así: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Y justamente vamos a darle gracias al Señor porque tenemos vida y una oportunidad más para poder adorarle y para poder servirle. Así que donde se encuentre usted, por favor, incline sus rostros, cierre sus ojitos para que no se desconcentre y levantemos una oración a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora venimos ante tu presencia para darte la gloria, para darte la honra, para darte el honor, para decirte que eres bueno, que eres maravilloso, que eres misericordioso. Señor, aquí está tu iglesia, delante de tu presencia, presentándose, Señor, en esta hora para pedirte perdón. Perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras transgresiones. Y que esa sangre que derramaste, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario pueda limpiarnos en esta hora. Porque hoy día, Señor, no queremos que nada pueda estorbar el poder adorarte y el poder darte la gloria, bendito Dios. Por eso que
te pedimos, Espíritu Santo, que puedas tomar el control de nuestras vidas, que puedas tomar el control de nuestro corazón y de nuestra mente. Consagramos este tiempo para ti, bendito Dios, para que puedas, Señor amado, glorificarte, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia estará asegurada en este día, en cada vida y en cada corazón, y aún de los que irán llegando, Señor, en el transcurso de los minutos, para poder celebrar tu gran nombre. Así que te entregamos todo, Señor amado, para que tú nos dirijas, no solamente a través de los cánticos, sino también a través de tu palabra. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te decimos amén, amén y amén. Muy bien, vamos a alabar al Señor, ¿qué les parece? Así que aliste su garganta, aliste sus manos, sus pies para poder alabar a nuestro Dios. Y para esto voy a dejar al ministerio de alabanza. Él resucitó, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Él resucitó,
Escuchemos la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a este tercer culto de la mañana. Damos gracias a Dios por estar aquí reunidos. Y qué bueno que Dios siempre está con nosotros, con su pueblo, con su iglesia, para traer bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, en esta mañana. Y bien, para nosotros es un tiempo especial que Dios nos da de poder ir entendiendo el mensaje de Dios, ir comprendiendo lo que el Señor nos quiere ir enseñando cada día, cada mañana, cada semana. Y obviamente estamos bajo esta serie, bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es una serie que obviamente el tema es muy grande, vasto. Ya vamos a ir poco a poco terminando esta serie, pero queda mucho todavía por hablar acerca de esta serie. Sin embargo, vamos a tratar de avanzar en la primera parte de este mensaje. Hoy día empezaremos hablando sobre los dones, exactamente que cómo el Espíritu Santo reparte los dones sobrenaturales a la iglesia. Y en verdad
Estaba preparando este mensaje y pensé darle todo el mensaje el día de hoy, pero hay que explicar muchas cosas, hay que ir detallando algunas cosas. Así que el Espíritu Señor puso en mi corazón y me dijo algo interesante: no hay apuro, tranquilo, anda despacio. Y bueno, pues entonces cuando el jefe manda, nosotros obedecemos. ¿Por qué? Porque estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Cuando estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, dejamos que sea el Espíritu Santo que guíe nuestras vidas. ¿Amén? Muy bien, vamos entonces a ir avanzando en esta parte importante sobre lo que es los dones del Espíritu Santo. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, del versículo 4 hasta el versículo 11, vamos a leer esta parte. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones y sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué entendemos en este pasaje para ir empezando a desarrollar esta parte? Primeramente, este pasaje empieza diciendo: hay diversidad de dones. Lo que Dios nos está mostrando, que hay una pluralidad de dones para todos en particular. Todos debemos tener los dones del Señor, todos debemos disfrutar de los dones del Señor. ¿Y por qué todos? Bueno, porque Dios ha determinado que la iglesia, su iglesia, viva en lo sobrenatural. Cuando Jesús dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les dijo eso? Porque si yo me voy, voy a enviarles al Espíritu Santo. Y si no me voy, el Espíritu Santo no va a poder venir. Mire, Jesús caminaba en lo sobrenatural porque estaba lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Jesús vivía en lo sobrenatural, operaba en lo sobrenatural, se movía en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque obviamente estaba lleno del Espíritu. Pero sus discípulos vivían en lo natural. Y cuando se vive en lo natural, siempre se está lleno de dudas, siempre se está lleno de incapacidades, siempre se está lleno de temores, de miedos, siempre se está con situaciones de debilidad. ¿Por qué? Bueno, porque justamente no tiene esa fuerza sobrenatural que lo lleva a algo mejor. Entonces Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque así como yo vivo en lo sobrenatural, es importante que ustedes también vivan en lo sobrenatural. Así que Jesús quería que su iglesia, es decir, todos nosotros, vivamos de la misma manera que Jesucristo vivía en lo sobrenatural. Cristo vivió en lo sobrenatural, por eso pensó en lo sobrenatural, caminó desde el punto de vista sobrenatural, desarrolló su vida desde lo sobrenatural. Y ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu estaba con él. Ahora Jesús dice: a ustedes también tienen que vivir de esa manera, tienen que vivir en lo sobrenatural. Para eso tiene que venir el Espíritu Santo. Para eso yo lo voy a enviar al Espíritu Santo. Porque si yo no envío al Espíritu Santo, ustedes no van a poder vivir en lo sobrenatural.
Y cuando no se vive en lo sobrenatural, siempre estamos fracasando, estamos viendo las cosas negativas, siempre somos pesimistas, somos fatalistas y una serie de actitudes que no conducen a la fe. ¿Por qué? Porque no hay el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, por eso Jesús dijo, hay diversidad de dones, perdón, el Espíritu Santo dice, hay diversidad de dones para todos, porque todos deben vivir en lo sobrenatural. Ahora, no todos tienen los mismos dones, no todas las personas van a tener los mismos dones dados por el Señor, no todos. Algunos van a tener un tipo de dones, otros van a tener otro tipo de dones, pero todos los dones nos deben servir a todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor. Ahora bien, entonces, dice, pero quien da el don es el Espíritu y ese es el mismo. A unos da de una manera, a otros da de otra manera, a otros de otra manera, pero todos deben recibir los dones del Señor. ¿Se entendió, hermanos? Por eso es importante que debemos desear los dones. Por eso dice el Señor, desead los dones. Desead, hay que desear los dones. Ahora bien, entonces, qué importante es ir entendiendo este pasaje. No voy a meterme a explicar la etimología de la palabra don, porque ya el pastor Jorge el día de ayer en el devocional ya lo hizo, ¿verdad? Los que estuvieron en el devocional, allí el pastor explicó qué es un don, qué significa un don, y gracias porque ya me ayudó en esa parte. Muy bien, entonces ahora me voy a dedicar de lleno a explicar acerca de estos dones. Aquí, en este pasaje que acabamos de leer, nosotros podemos agrupar, o digamos que se agrupa, los teólogos suelen agrupar estos 9 dones que están acá en 3 grupos. El primer grupo están los dones de revelación, en el segundo grupo los dones de poder y en el tercer grupo los dones de inspiración. 3 tipos de grupos de dones, 3 maneras de clasificar los dones. Ahora, nosotros tenemos que saber dónde está ese don, en qué grupo está el don que tenemos. Pero es importante ir entendiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros. Bien, entonces, los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación y cuál es el propósito de los dones de revelación? Mire, los dones de revelación, vamos a decirlo de esta manera, manifiestan la omnisciencia y la omnisapiencia de Dios. Es decir, a través de los dones de revelación, que son 3, a través de estos dones, usted va a conocer que Dios está presente en todo sitio. Así dice su palabra. Pero ahora los dones nos van a demostrar que lo que dice su palabra es verdad. Los dones nos van a demostrar que lo que está escrito es verdad. Porque los dones tienen que estar en función de la palabra del Señor. Los dones no pueden estar fuera del marco de la palabra de Dios. Todos los dones tienen que funcionar dentro del marco de la palabra de Dios. Ahora bien, entonces, lo primero que encontramos acá entonces son los dones de revelación. ¿Qué dones pertenecen a este grupo, a este primer grupo? Entonces, este primer grupo entonces manifiesta ¿qué? La omnipresencia de Dios. Estos dones manifiestan la omnipresencia de Dios. Quiere decir que a través de este don, Dios nos dice y nos hace ver que está presente en cualquier lugar. Pero también a través de estos dones, el Señor nos habla acerca de su omnisapiencia, que todo lo sabe. ¿A alguien le habrá aconsejado a Dios alguna vez cómo hacer el mundo? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿por qué? Porque Él es la esencia del saber. Nadie más puede saber que Dios. Dios es sabio. Dios no tiene sabiduría. Dios es sabio. Usted y yo
tenemos sabiduría. Y por eso a veces al que le falta sabiduría, ¿qué dice? Pida. ¿Por qué? Porque me falta, pues. ¿Por qué? Porque yo tengo sabiduría. Usted tiene sabiduría. Pero hay cosas que a veces nos faltan. Entonces hay que pedir. Pero Dios no tiene. Dios es sabiduría. Todo lo que está en Él es sabiduría. Todo. Cada pensamiento, cada acción, todo es sabiduría. Gloria a Dios. Entonces, ahora, vamos a ir entendiendo. Entonces, como Dios es sabiduría, por eso en los dones de revelación nos van a dar a entender qué tan sabio es Dios y cómo es que Dios tiene salida para todos los problemas humanos. No hay problema que Dios no tenga la capacidad de darnos una salida. Veamos el primer don, el don de la palabra de sabiduría. Ese es el primer don de revelación, palabra de sabiduría. ¿Cómo se manifiesta este don? Este don se manifiesta cuando viene una palabra de consejo. Es decir, alguien me da una palabra de consejo, pero es una palabra de sabiduría. O yo doy una palabra de consejo, pero es una palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque voy a ayudar a la persona, o la persona me va a ayudar a mí a tomar una buena decisión en el momento difícil, en un momento complicado, en un momento de dificultad. Esta persona, a través de este don, yo voy a poder de alguna manera más clara y determinada, voy a poder tomar una buena decisión. ¿Por qué? Porque el don de sabiduría me va a esclarecer qué es lo correcto y qué es lo mejor que tengo que hacer. Así que me abre un panorama, me dice, mira acá, esto es lo que debes hacer. Wow, este es el don de sabiduría, es la palabra de sabiduría. ¿Se entiende? O sea, es un consejo que alguien te da un consejo. Veamos algunos ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Voy a tratar de darle un ejemplo del Antiguo y un ejemplo del Nuevo. Hay muchos ejemplos en realidad, porque la Biblia está llena de sabiduría, pero vamos a tratar de darle uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, un ejemplo de cada uno. Cuando llegamos al Génesis 41, del versículo 28 en adelante, vamos a encontrar una palabra de sabiduría interesante, como Dios capacitó a una persona para que diera una palabra de sabiduría en un momento importante y decisivo, lo que se debía de hacer. Este pasaje habla de José. José, el hijo de Jacob, el penúltimo hijo de Jacob, había estado en la cárcel, y entonces el faraón, el rey, había tenido un sueño. Llamó a sus sabios y no lo pudieron interpretar. Llamó a las grandes personalidades del imperio y tampoco lo pudieron interpretar. Finalmente llamó a sus brujos para que hicieran una serie de ritos y lo pudieran interpretar, y tampoco lo pudieron interpretar. Mejor dicho, con las interpretaciones que le dieron, su espíritu del faraón no se sintió tranquilo. Entonces él entendió que eso no era la respuesta, ninguna respuesta. Así que su copero le dijo: en la cárcel yo conocí a una persona que me interpretó mi sueño y se dio exactamente lo que me dijo. Al panadero le dijo una cosa y así sucedió. A mí me dijo otra cosa y así sucedió. Wow. Entonces el faraón dijo: tráigalo. Y lo llevaron. Cuando el faraón contó el sueño delante de José, José escuchó el sueño y luego le interpretó el sueño. Le dijo qué significaba las siete vacas gordas, las 7 vacas flacas, qué significaba las 7 espigas gruesas y qué significaba las 7 espigas pequeñas, delgadas. Muy bien, lo interpretó. Y cuando él lo interpretó, se quedó maravillado. Ahora, eso ya es un don que Dios le ha dado, un don del Espíritu.
Pero de eso no vamos a hablar, sino vamos a hablar de lo otro. Entonces, allí José no se quedó solamente revelando, escuche, no se quedó revelando solamente el sueño, sino que José dio un paso más. Una vez que terminó de decirle lo que significa el sueño, después que terminó, él dio el paso siguiente y le dijo qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y no solamente qué es lo que tiene que hacer, sino cómo lo tiene que hacer. ¿Sabe que si los políticos leyeran la Biblia, hermanos, sabe que sabrían que no solamente se trata de ofrecer esto, ofrecer lo otro, ofrecer aquí, ofrecer allá? Sabrían qué hacer y cómo hacerlo. Y entonces no habría tanta demagogia en el mundo político. Estaríamos de alguna manera más claros qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Pero para eso se requiere hombres sabios, mujeres sabias que puedan dar ese consejo. Bueno, aquí José le dio un consejo sabio. ¿Qué le dijo al faraón? ¿Cuál fue ese consejo? ¿Cuál fue esa palabra de sabiduría? Bueno, allí en ese capítulo que les he dicho, en el versículo 33, ahí en el versículo 33 del Génesis 41, ahí está la palabra de sabiduría. Mire lo que va a decir, va a ir del 33 hasta el 36. Mire lo que dice. Por tanto, ahí va a empezar a dar su palabra de sabiduría. Por tanto, busque ahora el faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Wow. Ahí le dice qué es lo que tiene que hacer y cómo lo que tiene que hacer. Ahora, ¿y qué es lo que le va a decir? Primero le dice qué es lo que tiene que hacer. Primero le dice, debe buscar un varón prudente, que no sea un alocado, que no sea un demagogo, que sea prudente. Debe tener prudencia en sus palabras. Si alguien va a gobernar, tiene que ser prudente. Si alguien va a estar al frente, debe ser prudente. No puede demandarse, no puede hacer así alocadamente. No, prudente. Y el faraón va entendiendo. Prudencia. Correcto. Segundo, debe ser sabio. Debe ser ecuánime. Cuando va a tomar decisiones, tiene que tomarlo con sabiduría. Tiene que dar los pasos con sabiduría. No de cualquier manera, con sabiduría. Gloria a Dios. ¿Qué más? Y luego le dice, quinte la tierra por estos 7 años. Por los primeros 7 años, haga esto. Quinte la tierra. Hasta ahí le había dicho qué es lo que tiene que hacer. Ahora le va a decir cómo lo tiene que hacer. ¿De qué manera va a prevenir el hambre de los 7 años? ¿De qué manera? ¿Cuál es la manera que va a detener el hambre? Bueno, entonces, luego dice versículo 35, y dice, junten toda la provisión en estos buenos años. Junten, es decir, compren. Y le va a decir, junten toda la provisión. Y dice, y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades. ¿Qué le está diciendo? El gobierno tiene que asumir esta responsabilidad. El gobierno tiene que invertir, hacer grandes almacenes, construir grandes almacenes. Inmediatamente, ya, no es para mañana, es para hoy. Tiene que hacerlo. Es el faraón que lo tiene que hacer. Y es él que tiene que comprar a la gente. Él tiene que comprar, no poner un impuesto, sino comprar.
y debe tener dinero para comprar una quinta parte de toda la producción que se da en Egipto. La quinta parte, y esos son muchos millones. Y para eso debe comprar todos los años. ¡Wow! Esto era impresionante, un presupuesto muy grande. Pero tenía que priorizar esa actividad. Y bueno, y luego dice, y guárdenlo. Eso no pueden sacarlo cada año, guárdenlo allí. Guárdenlo hasta que empiece el hambre. Mientras el hambre no empieza, usted no lo puede sacar. Guárdenlo. Es decir, almacénenlo, que esté almacenado allí. Y una vez que ha comenzado el hambre, comiencen a usar de lo que se fue guardando primero y terminarán con el último guardado. Y entonces dice el pasaje, usted sigue leyendo la historia, que compraban, pero compraban de manera impresionante, parecía una locura lo que se estaba comprando y lo que se estaba guardando. Se hicieron grandes, impresionantes almacenes para poder guardar todo ello. Y dice en el versículo número 37, mire eso, después que le dijo el faraón, mire lo que dice: pareció bien el consejo al faraón y a todos sus funcionarios. ¿Le pareció qué? Bien. ¿Qué cosa era eso? Una palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría te puede cambiar la historia. Una palabra de sabiduría puede traerte mucho bien a ti, a tu familia, al país, a la nación. Una palabra de sabiduría. Esto fue una palabra de sabiduría. Hay que hacer esto. Esto se debe hacer. Y debe hacerse ya. Y cuando el faraón escuchó eso, versículo 38 dice: y dijo faraón a sus funcionarios, mire lo que dijo. Dijo faraón a sus funcionarios: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Me encanta eso. Mira lo que va a decir. Mira lo que va a decir. ¿Acaso hallaremos otro hombre tan sabio, tan inteligente, tan capaz como este hombre? Estaban todos los sabios con él ahí. Estaba con toda la gente de primer nivel allí del reino. Y le dice, lo que le está diciendo a ellos es lo siguiente: ustedes son inteligentes, ustedes son sabios, ustedes son gente de mucho conocimiento, pero ninguno de ustedes es como él. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué tenía el otro? El Espíritu de Dios. Hermano querido, lo que nos hace diferentes de los demás es el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso, hermano? Lo que nos hace diferente. Usted puede, claro, por eso es que uno va a la universidad, se prepara en una carrera y todo, y de pronto todos salen al trabajo, salen a los quehaceres y ya están empleados. Pero lo que hace la diferencia entre una persona y la otra es que ese joven que fue a la universidad, esa chica que fue a la universidad y que es creyente, es el Espíritu de Dios que está en él. Ese nos hace diferentes. Ese nos hace diferentes. Porque a través del Espíritu, ¿qué cosa hay? Sabiduría. Palabra de sabiduría. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen eso? Oh, palabra de sabiduría en su pueblo. Palabra de sabiduría en la iglesia del Señor. Palabra de sabiduría. Y eso es lo que Dios va a desear, va a querer acerca de su iglesia. Que nosotros, hermanos queridos, tengamos sabiduría. Y por eso dice, en el Antiguo Testamento era para ciertas personas. En el Nuevo Testamento, por el Espíritu, es para todos. No es que todos van a tener el don de sabiduría, pero a quien el Espíritu quiere, se lo da. A ti te voy a dar, a ti también, a ti también, a ti también. Y de pronto, es decir, que para el pueblo de Dios es la sabiduría, el don de sabiduría, para que el Espíritu quiere dárselo, se lo da. Hola.
¿Cuántos desean el don de sabiduría? ¿Verdad que sí? Necesitamos ese don de sabiduría. Lo requerimos, ese don de sabiduría. ¿Qué más? Vamos a ver otro caso, cómo se da el don de sabiduría en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 6, en el versículo 8 al versículo 14, vemos otro acontecimiento, cómo se da el don de sabiduría y cómo es que nosotros debemos dejar que el Señor nos dé ese don a su iglesia. Dice allí dice ahí el texto: entonces se levantaron de la sinagoga llamada Los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando, ¿con quién? Con Esteban. Mire, todos estos judíos provenientes de diferentes naciones se unieron a los judíos que estaban en Jerusalén, allí en Palestina, para rebatir o para resistir, para objetar el mensaje de Esteban. Ellos decían: no está bien lo que está predicando. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que está predicando. Entonces ellos comenzaron a objetar el mensaje. Pero cuanto más objetaban el mensaje, Esteban, cuanto más les clarificaba el mensaje, cuanto más les describía el mensaje, cuanto más ponía el mensaje en claridad allí. Y entonces dice: y no podían objetar a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, era una persona que hablaba con toda sabiduría. Tenía un mensaje contundente, un mensaje claro, de tal manera que manejaba correctamente las escrituras. ¿Cómo se manifestaba aquí el don de sabiduría? ¿Cómo es que se daba la palabra de sabiduría? ¿Cómo es que aquí se clarificaba? Bueno, aquí no vemos que, por ejemplo, hayan estado, digamos, dándole una palabra de consejo a alguien, sino que aquí vemos a Esteban predicando. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas necesitan que alguien les abra la palabra de Dios por medio del don de sabiduría, de tal manera que la palabra tenga una claridad, una transparencia y no haya objeción absolutamente a nada. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de sabiduría, ¿qué es? Aquí en este caso, es traer claridad a la escritura, a la palabra de Dios. ¿Se entendió? Traerle claridad. Y sabe, y claro, y los judíos decían: no, pero ese pasaje no es así. Entonces, ¿qué hacía Esteban? Tomaba la escritura y lo interpretaba según la sabiduría del Espíritu. Y entonces eso los convencía a las personas, pero ellos no querían ser convencidos. Ellos no deseaban ser convencidos, rechazaban. Y eso es, mire, cuando hay personas que escuchan el mensaje del Señor y el Espíritu le trae claridad del mensaje, algunos van a rechazar aquello, no porque no lo están entendiendo, al contrario, porque no se quieren dejar convencer, porque no quieren que el Espíritu Santo los convenza. Una vez una persona me dijo: ¿sabe qué? No, me voy, porque ahorita me vas a convencer, me voy. No, es que no se trata que yo lo convenza, es el Espíritu Santo, pero es por la palabra de sabiduría. Gloria a Dios. Hermano querido, Dios da palabra de sabiduría a los que Él quiere. El Señor reparte la sabiduría, y eso pasó con Esteban. Y cuando uno llega al capítulo 7, se había reunido todo el consejo allí para escuchar la defensa de Esteban. Y Esteban comenzó a abrir la escritura desde el Antiguo Testamento hasta sus días. Y dice, y no podían resistir, se tapaban los oídos, no querían oír lo que Esteban decía. ¿Por qué? Porque resistían a la sabiduría de Esteban. ¿Por qué? Porque no querían ser convencidos. Hermano, la palabra de sabiduría convence al corazón duro de la persona.
Aleluya, gloria a Dios. ¿Se entiende? Por eso es importante que uno pueda tener esa palabra de sabiduría. Así que eso es el primer don, el primer don del primer grupo de revelación. Entonces hay 3 grupos. Primero es el grupo de los dones de revelación. El segundo grupo de los dones de poder. Y tercer grupo de los dones de inspiración. Muy bien. Entonces, dentro de este grupo de los dones de revelación, primero es la palabra de sabiduría. El segundo don es la palabra de ciencia. ¿Palabra de qué? Palabra de ciencia. Ahora, ¿qué es la palabra de ciencia? ¿Cómo se da la palabra de ciencia? Mire, la palabra de ciencia se declara cuando viene una revelación, escuche, viene una revelación que contiene datos específicos de personas o acontecimientos que descubren una verdad oculta. Entonces, ese es el don de ciencia. Descubre, o sea, saca a la luz, trae a la luz lo que se hizo o lo que se está haciendo en oculto. Es una palabra de ciencia. Ahora lo voy a explicar. Voy a poner otra vez 2 ejemplos. El primer ejemplo de Segunda de Reyes 6:8 en adelante. 6:8, Segunda de Reyes. Ahí encontramos una historia, un profeta, otro profeta. En este caso al profeta Eliseo. Ahí está Eliseo, al profeta Eliseo. El profeta Eliseo era un hombre de Dios, que también Dios, el Espíritu Santo venía sobre él y le daba revelaciones. Y en este caso le dio una revelación del don de ciencia. En ese entonces no se conocía como don de ciencia, simplemente como revelación al profeta, nada más. Es a través del Nuevo Testamento que vamos a entender que eso lo que los apóstoles tenían o que los profetas tenían eran dones. Me estoy dejando entender. En el Antiguo Testamento no se conocían como dones, simplemente como revelaciones dadas por Dios al profeta. Pero en el Nuevo Testamento nos aclara más y dice, eso lo que los profetas tenían venía de parte de Dios, pero era repartido por el Espíritu, y eso eran dones. ¿Y qué es lo que le dio el Espíritu Santo al profeta Eliseo? ¿Qué es lo que le dio? Le dio una palabra de ciencia. ¿Y qué es lo que pasó? Mire, él estaba orando allí en su casa y de pronto le vieron una revelación. Esa es la ciencia. Viene una revelación de pronto hacia él, una revelación, y ve cómo el rey de Siria está planificando una guerra contra Israel. ¿Y cómo va a poner las emboscadas? ¿Dónde? Aquí una, aquí la otra y aquí la otra. ¡Wow! Y entonces dice el rey, el profeta le dice a su siervo Giesi, anda y dile al rey que el rey de Siria está planificando hacerte guerra. Ya tiene 3 emboscadas, una aquí, otra acá y otra acá. Así que tu ejército no vaya por ahí, si no va a caer en la emboscada. Y entonces, ¿y qué hizo el rey? Le hizo caso. Ya no fue su ejército por ahí, fue por otro sitio. Luego, otra vez en otro día, está orando y otra vez le viene otra palabra de revelación, de ciencia, y ve que el rey de Siria se ha vuelto a juntar con sus oficiales y han vuelto a planificar nuevas emboscadas. Y entonces, otra vez le manda a decir al rey, dile al rey de Israel que el rey de Siria ha planificado esta emboscada aquí, la otra allá y la otra allá, no vayan por ahí. Y entonces, y el rey no iba. Y el rey de Siria dice, no, esto no está bien. Esto no está bien. No puede abortar mis proyectos. ¿Cómo pueden abortar mis proyectos? No está bien. ¿Cómo es posible que el otro sepa lo que yo voy a hacer? ¿Cómo es posible? De tal manera que aborta mis proyectos. Convoca a sus oficiales y le dice, dígame, ¿quién de ustedes, hoy debo yo saber, quién de ustedes es el espía de Israel?
Porque es imposible que Él sepa lo que vamos a hacer, a menos que haya un espía. ¿Quién es el espía? Y entonces levanta un oficial y dice: rey, con toda reverencia y con todo cariño. No es así. Aquí todos somos leales. Aquí todos somos fieles. Aquí todos amamos a nuestra patria. Lo que sucede es que en Israel hay un profeta llamado Eliseo. Y Dios, el Dios del cielo, el Dios eterno, le revela lo que hacemos nosotros en secreto. Y aún más, le revela hasta lo que tú haces ahí en tu recámara solito. Dios se lo revela a él. Y él le avisa al rey. De modo que los planes que hemos hecho aquí es porque él ha hecho eso. Dice, ¿cómo se llama? Eliseo. ¿Dónde está? En Dotán. Y dice el pasaje que mandó 180,000 soldados a traer a un hombre. ¿Se da cuenta? Ahora, entonces, ¿qué se llama eso? Palabra de ciencia. Te descubre lo que haces en secreto. Te saca a la luz los detalles, porque los detalles va a poner una emboscada aquí, otra emboscada acá, otra más allá, otra más allá. Así que por ahí no vaya. Los detalles, eso sucede, eso ocurre, querido. Entonces, eso es lo que hace Dios a través de su Espíritu Santo. Reparte ese don, ¿para qué? Para que en su iglesia, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, sea una iglesia poderosa, sea una iglesia avivada, sea una iglesia que se adelanta a los acontecimientos, que se adelanta a los hechos, para que no ande cayendo en las trampas que el enemigo le va poniendo, para que no ande pisando por ahí en falso. El Espíritu le va a avisar: mira, aquí este tiene esta trampa contigo, aquí este tiene otra trampa contigo, a ti, contigo, esto y esto. Ten cuidado, no hagas eso. Gloria a Dios. El Espíritu Santo te va a avisar. Hola. El Espíritu Santo te va a avisar. Y uno dice: pero no puede ser, pero él es mi amigo, él es mi pariente, él es un lindo hermano. Sí, pero ya el Espíritu te avisó. Cuidado. Cuidado. Gloria a Dios. ¿Qué más? Vamos a otro ejemplo del Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, otro ejemplo, en Hechos capítulo 5, podemos poner varios ejemplos, pero vamos a ir solamente dando uno. En Hechos hay otra historia, otro suceso. ¿Cómo es que se dio esta palabra de sabiduría, de ciencia? ¿Cómo es que se da la palabra de ciencia? Y aquí vemos al apóstol Pedro, como él, como apóstol, como pastor de la iglesia de ese entonces, cómo es que él está ejerciendo ese don. Pero no solamente era para los apóstoles, era para cualquier hermano de la iglesia, para cualquier discípulo de la iglesia, para cualquier persona que era seguidor de Jesús, era este don. Pero en este caso se registra en la Biblia porque sucedió justo en un momento en que el apóstol estaba hablando con esta pareja. Dice ahí, en este pasaje, a ver, le voy a contar la historia rápidamente. En este pasaje encontramos a una pareja que se había convertido a Cristo, tenía mucho amor por el Señor, tenía mucha pasión por Dios, y como la gente que se convierte a Cristo de todo corazón, aman a Dios con todo el corazón, con todo su ser, aman al Señor. Bueno, pues esta pareja se había convertido al Señor. Y luego él se dio cuenta, esta pareja se dio cuenta que los otros hermanos que se habían convertido y que que tenían un poco más de tiempo ya convertidos, traían cosas a la iglesia. Algunos traían, no sé, sus bienes, los vendían y lo ponían allí a los apóstoles. Decían: el pastor, a Pedro decía: ¿sabe qué? Hemos vendido nosotros, teníamos esta propiedad, hemos tenido estos burritos
y lo hemos vendido porque hemos visto que aquí hace falta esto, hace falta esto, hace falta esto, así que pastor, ahí está, usted puede administrar el dinero. Bueno, Pedro, gracias hermano, gracias por tu colaboración, etcétera, etcétera. Y así hubieron hermanos en la iglesia del Señor, hubieron diferentes tipos de hermanos, algunos con muchos recursos, otros con pocos recursos y otros con nada de recursos. Y ahí entre esos nada estaban las viudas. Las viudas por lo general eran las personas que no tenían recursos. Entonces, por lo general se hacían ahí aparecer las ollas comunes. Ahí se hacían grandes ollas comunes para las viudas y para los esclavos. Para las viudas y para los esclavos. En la iglesia se hacían grandes ollas comunes. Pues bien, entonces, un determinado día, viene un hermano y le dice: pastor, mi esposa y yo hemos conversado y tenemos nosotros allí una propiedad un poco grandecita, importante, y nosotros, nuestro amor, nuestro cariño es darle a la iglesia. Así que lo vamos a vender y luego el fruto de lo vendido te lo vamos a traer. Ah, bueno, Pedro dice, está bien. Si ese es su cariño, si ese es su amor, está bien. Gracias por eso. Bueno, pasaron los días, pasaron las semanas y de pronto viene el hermano. Pastor, dice, ya está. Ya vendimos la propiedad. Ay, qué bueno, dice Pedro. Qué bueno, hermano, qué lindo. ¿Y cómo te fue? Excelente, pastor. ¿Sabe que nos dieron ¿sabe cuánto nos dieron? Nos dieron tanto por la propiedad. Hubiésemos querido que sea un poquito más, pero no se ha podido. Ahí está. Aquí está, pastor, todo lo que nos pagaron por la propiedad, aquí está. Esto es para la iglesia. ¡Wow! Y cuando él está haciendo eso, el Espíritu le da una revelación a Pedro. Una palabra de ciencia viene a Pedro. Una palabra de ciencia viene a Pedro. Le dice, Ananías, así se llamaba él. No lo vendiste a tal. No fue así. No lo vendiste así. Sino que tú y tu esposa tal día se reunieron en su casa. Cuando vendieron la propiedad, ahí ustedes se reunieron, ustedes dos, y decidieron con una parte pagar su deuda, con otra parte para ustedes y una tercera parte para la iglesia. Mira, Ananías, ¿por qué no fuiste sincero? ¿Acaso eso no era tu propiedad? Eso era tu propiedad. Y después de vendido la propiedad, eso no era tu dinero, eso era tu dinero. Tú debiste haber dicho, pastor, mire, vendimos la propiedad, pero nos hemos acordado, pastor, que tenemos una deuda pendiente y hemos pagado la deuda. Estamos 0 deudas. Y también hemos guardado una cierta cantidad para nuestro diario. Y la otra parte lo estamos dando a la iglesia para los pobres, para los necesitados, para las ollas comunes, para todo. Ahí está, pastor. ¿Por qué tú vienes ahora y me dices que costó tanto cuando en realidad no lo hizo? No fue así. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? No me has mentido a mí, has mentido al Espíritu Santo. Tú has querido pasar como que estás dando todo cuando no fue todo. Debes de ser sincero, debes de ser honesto. Pastor, no te puedo dar todo, pero te voy a dar una tercera parte. Ya está, porque toda ofrenda a Dios es voluntario, gloria a Dios. ¿Ah? Así, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en ese momento cae muerto la persona. Se murió. ¿Cómo se llama eso? Palabra de ciencia. Que Dios
te descubre cómo está la otra persona, los planes de la otra persona. Lo que planificas allá en el secreto, Dios te lo revela. A través del don, de este don de palabra y sabiduría, Dios te revela. Pero no queda la cosa ahí. Pasan unas 3 horas, dice el pasaje, pasan unas 3 horas y llega la mujer. ¿Cómo se llamaba? Zafira. Muy bien, gracias. Zafira. Llega Zafira. Ella llega contenta, feliz de la vida. Está el pastor ahí. Hola, pastor, Dios te bendiga. Hola. Ah, mira, ve. Y le dice a Zafira, un ratito, quiero hacerte una preguntita. Diga, pastor, diga. Aquí estoy para lo que usted quiera. Dime, Zafira, ¿vendieron la propiedad en esta cantidad porque tu esposo me dijo que vendieron esta cantidad? Sí, pastor. Eso es exactamente que se vendió. Habríamos querido que se venda más para que haya más en la casa del Señor, porque cuántas cosas hay necesidad en la casa de Dios. Hubiésemos querido que sea más, pero no hubo más. Es todo lo que nos dieron. Ay, Pedro le dice, Zafira, ¿por qué planificaste con tu marido engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué te pusiste de acuerdo para engañar? ¿Por qué hiciste eso? Y mientras hablaba, se murió la mujer también. Palabra de ciencia. Hermanos queridos, no se trata de dar, se trata de ser honestos delante de Dios. No se trata de dar, se trata de que seamos sinceros con el Señor. Hola, ¿cuándo creen eso? Hay que ser sinceros, hay que ser honestos con el Señor. Así que nosotros seamos, en esa parte seamos claros y transparentes. Finalmente, luego viene otro don dentro de ese grupo, dentro del primer grupo, de los dones de revelación. Dentro de ese grupo encontramos otro don, el don de discernimiento, el discernimiento de espíritus. Es otro don. ¿En qué consiste este don? Este don tiene la capacidad de reconocer las manifestaciones que hay en un creyente y determinar si vienen del Espíritu o no. El que tiene el don de discernimiento sabe si hay una persona que está dando una palabra de profecía. Esa persona sabe si esa profecía viene por el don del Espíritu Santo o es una profecía que sale de su carne, de la persona, o viene del demonio. O viene del demonio. Uno tiene que saber discernir aquello. Tiene que entender, saber aquello. Mire, en el libro de los Hechos encontramos un caso. Dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 16 hasta el 18. Ahí encontramos, dice así: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió, es decir, se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta mujer era una adivina, y lo que estaba diciendo no estaba diciendo mal, estaba diciendo bien. ¿Qué decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Es verdad, era siervo del Dios Altísimo. Os anuncian el camino de salvación. Ese era su trabajo. Pero Pablo se dio cuenta, escuche, Pablo se dio cuenta, pero que esa mujer no hablaba por boca del Espíritu Santo, sino que hablaba
por boca del espíritu, el espíritu de adivinación. Hola, hola, hola. ¿Me estoy dejando entender? ¿Me estoy dejando entender? Por boca del espíritu de adivinación. Y entonces dijo, dice Pablo, esto no puede ser. Así que, y así, y cada vez iban a la mañana a orar, y ahí estaba la mujer ya ahí estaba con su mesita, ya para empezar la adivinación. Y cada vez que pasaba y veía a Pablo y a su gente, decía, estos son siervos de Dios, que hacen esto y aquello. Y un día se molestó Pablo, dijo, basta ya. Se volteó y estaba la mujer ahí, y le dijo, espíritu, no le dijo mujer, le dijo, espíritu. A ti te digo, sal de ella. Y el espíritu salió de ella. Gloria a Dios. ¿Sabe? La persona que tiene discernimiento de espíritu, escuche, sabe quién está hablando por esa persona. A veces yo he sido invitado a reuniones. Me acuerdo una vez, bueno, han habido en varias ocasiones, me han invitado así a reuniones para ir a un retiro, donde por lo general hay mucha liberación en los retiros. Los que han ido a un retiro saben eso. ¿Cuántos han ido a un retiro? ¿Puedo saber cuántos han ido a un retiro? ¿Puede levantar su mano? Gracias. ¿Cuántos todavía no han ido a un retiro? Los que todavía, uno más, ¿quién más? Los que no han ido a un retiro, los que no saben lo que es un retiro. Ahí hay varios, mire, gracias. Bueno, ya llegará su tiempo, por ahora todavía no. Ahora no se puede. Bien, entonces, yo he ido a varios retiros, y me acuerdo que estaba en un retiro muy grande, había como más de 200 personas, un retiro grande, por lo general, los retiros se hacen de 50, de 60, nada más, para poder ministrar a las personas, pero en este retiro fueron más de 200 personas, pero también a la vez habíamos varios pastores, yo había sido invitado como un pastor para poder exponer allí, en ese retiro, y entonces estábamos en ese retiro, y entonces nos llamaron a los pastores a poder ministrar. Sí, pues, y comenzamos allí a ministrar, y yo esperé que el que estaba dirigiendo ministrara, y luego otros comenzaron a ministrar, y yo comencé a entrar también a todo el grupo que estaba orando. De pronto vi a una persona que estaba ahí, estaba hablando ahí en lenguas, y me acerco allí, y lo miro, digo, este está endemoniado. Me acerco y voy caminando así, y voy para allá, digo, este también está endemoniado. Pero estaban hablando en lenguas. Y entonces les digo a los sugieres que estaban ahí, hermano, venga, saque a esa persona afuera, sáquela afuera. Primero saqué a este. Lo sacaron al primero. Me dijo, pastor, me dijo, sugiere, este es un hermano, él es un lindo hermano. ¿Y cuál es el problema? ¿Tenía demonio? No, pastor, me dice, está lleno del espíritu. Sáquelo. Y bueno, y como uno es pastor, a regañadientes lo sacaron. Y claro, era un lindo hermano, pues de su iglesia, era un lindo hermano. Y entonces lo sacaron, y entonces lo pusieron allí, y les digo a la persona, mírame. Y me mira, y el demonio se manifestó en ese momento. ¿Por qué te metes en mi vida? Y comenzó. Y los muchachos que estaban ahí rodeándome se llenaron de miedo y se corrieron. Digo, tranquilo, no se corran, venga. No se corran, venga para acá. Y sabe una cosa, y ahí lo liberamos a esa persona. Luego me dice, pastor, ¿cómo supo? No, le digo, falta el otro. Y luego voy a ir revisando, porque así estaban, mucha gente estaba tirado en el suelo, así. Ahora voy a ir revisando. Entonces, me dijo, ¿cómo supo? Por el don de discernimiento de espíritus. Inmediatamente el don te dice, ese está mal, ese también. Inmediatamente. Pero también te dice, ese es correcto, ese es de Dios, ese también es de Dios, ese también es de Dios. Inmediatamente. Hermanos queridos, esos dones es para la iglesia. Hola. Esos dones es para la iglesia, para todos. Dios. Ahora, es verdad, no todos van a tener don de discernimiento, pero muchos sí.
porque otros tendrán don de sabiduría, otros tendrán don de ciencia. Y así, mientras uno descubre qué don tiene, mientras uno ministra con el don que tiene, el otro va a ministrar con el otro don, y el otro con el don, y así todos vamos a ministrar los unos a los otros. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Hasta aquí. Oh, gloria a Dios. El Señor quiere que su iglesia viva en lo sobrenatural, que camine en lo sobrenatural, que se mueva en lo sobrenatural, porque cuando vivimos en lo sobrenatural, cosas importantes, cosas grandes van a pasar en nuestra vida. ¿Cuánto podemos darle fuertes palmas al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Qué buena la palabra del Señor. Como cada domingo, siempre tenemos una nueva revelación de parte de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Bien, dice el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10. Dice: traer todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En esta hora vamos a traer esos diezmos, esas ofrendas, y para la obra de las misiones, delante del altar del Señor. Dice el libro de Corintios que Dios ama al dador alegre. Si queremos que haya sobreabundancia económica o material en nuestra vida, tenemos que honrar la palabra de Dios. Y honrarla significa obedecerla. Amén. Así que vamos a pedir, por favor, que los ujieres puedan pasar, y lo que usted ha dispuesto en su corazón, lo que ha consagrado desde su hogar, pueda depositarlo ahí para después estar orando al Señor, para que usted pueda personalmente presentar lo que con mucho amor ha traído delante del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente tu iglesia, Señor, tiene el privilegio de poder traer los diezmos, las ofrendas, y para la obra de las misiones, bendito Dios. Quiero interceder en esta hora, Señor, por cada familia, por cada hermano, por cada hermana que tiene un negocio, una empresa, un trabajo, Señor, que pueda seguir bendiciéndoles al 100%. Y conforme a tu palabra que hemos leído, Señor amado, que tú reprenderás al devorador por nosotros, puedas reprender a aquel que se está, Señor, llevando nuestra economía, bendito Dios. Y que en esta mañana, Señor, puedas recibir como olor grato delante de tu presencia todo lo que la iglesia voluntariamente y con mucho amor ha traído ante tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a decir nuestro lema. Primeramente, manos a la obra, hasta terminar toda la obra. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las CFMs y la expansión misionera. Vamos a decirlo nuevamente. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las CFMs y la expansión misionera. Muy bien, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que nuestro Dios los siga protegiendo durante esta semana.